días a todos. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio con ustedes, compartiendo un tema que es parte de lo que vemos en la especialidad de medicina familiar. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver su pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, no he podido estar desde temprano escuchando las exposiciones, pero alcancé a escuchar un poco del colega Ángel y nos da un poco el pie también a lo que vamos a ver ahora, ¿no? De hecho, en general, nuestra presentación pretende que revisemos un poco, o digamos que comprendamos el contexto en el cual nosotros podemos utilizar la ficha familiar, conocer las partes de la ficha familiar, que tal vez va a ser la parte más aburrida, y comprender la utilidad de la ficha familiar. Para ello vamos a hacer un pequeño marco para ubicarnos, ¿no? Y a eso nos referíamos con comprender el contexto, ubicarnos un poco en de qué se trata esto. Al final la ficha familiar es básicamente un instrumento, ¿no? Así como un cuestionario, como los que aplicamos para propósito de la salud mental, un PHQ-9, ¿no? Es un cuestionario, es un instrumento que va a ser utilizado para obtener información. Pero vamos a intentar ubicarnos un poco, y seguramente recordando lo que ya han escuchado en las presentaciones anteriores, por qué utilizamos entonces este instrumento, cuál es el sentido. Este es el mapa que tal vez muchos de ustedes ya conozcan. Perdón, es el mapa del modelo de abordaje de promoción de la salud. Es un poquito lo que nos ubica sobre lo que hacemos en esta mirada de atención integral, ¿no? De la que se trata este módulo, esta mirada de atención integral a las personas, a la familia, a la comunidad. Y nos ubica porque, por ejemplo, aquí en el círculo rojo les he colocado la familia, que es como vemos o cómo se ve desde la promoción de la salud al sujeto de intervención, ¿no? Estamos acostumbrados, todos ustedes así como yo, ¿no?, se han formado en una mirada en esencia de atención al individuo, sea que este sea un niño, un adolescente, un adulto mayor. En su salud definitivamente van a ver todo este abanico de grupo etario, ¿no?, que ahora lo vemos ya como cursos de vida, gestantes también dentro del grupo de adolescentes, de adultos, ¿no? Y estamos probablemente entrenados, ustedes deben estar muy bien entrenados en hacer el manejo de las personas, de los seres humanos vistos así, como individuos. Sin embargo, la propuesta de la promoción de la salud, por ejemplo, no solo de la promoción de la salud, pero desde esta mirada, es que además de verlos como individuos, también podemos ver a las personas desde la familia y entender a la familia como esa famosa frase de que la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Inclusive también los podemos ver como comunidad, ¿no? Es decir, que podríamos mirar un distrito, yo vivo en Lince, por ejemplo, el distrito de Lince, y mirar al distrito como una sola unidad, ya no como simplemente miembros o ciudadanos dentro de. Esta mirada, para poner un ejemplo médico, es como cuando intentamos entender al ser humano mirándolo solo desde los órganos. O sea, si quisiéramos entender toda la complejidad de un ser humano, ¿no?, de la parte afectiva, de dónde trabaja, cómo vive, cómo se relaciona, cuáles son sus temores, qué dolencias tiene, qué problemas en su esfera mental tiene. Si quisiéramos entender todo eso solo mirando al corazón por un lado, al intestino por otro lado, al pie, al cerebro, etcétera, sería mucho más complicado. Necesitamos entenderlo, sí, pero también es importante tener una mirada macro de todo, cómo funciona todo en su conjunto. Esa mirada de cómo funciona todo en su conjunto, en este caso, es la mirada de la familia. Es como si la familia fuera ese cuerpo, ese ser humano, que está compuesto por sus individuos, niños, adolescentes, adultos, que serían como los órganos, y todos estos interactúan dentro de la familia.
Y al interactuar dentro de la familia, cada uno con sus características, claro, pero al interactuar le dan una característica especial que solo podemos entenderla a la familia si la miramos así, como unidad. Si la miramos por separado, es decir, solo por sus integrantes, o solo miramos a los integrantes, es probable que nos perdamos de mucha información. Entonces, la fisiología de la familia la podemos entender siempre y cuando la miremos así, como familia, como una unidad, como si fuera un solo ser. Esa es la razón por la que, hablando en este caso específico de familia, se plantea esa forma de intervenir, ¿no? Porque hablamos de intervención, esa forma de interactuar, de aproximarnos, de acercarnos a... ¿no? Otro ejemplo sería el de qué pasa cuando nosotros estamos en una consulta. Muchos de ustedes han pasado por consulta externa, probablemente en su externado también. Y en la consulta externa nosotros viene un paciente y nos cuenta la historia de cómo vive, dónde vive, hacemos preguntas, obviamente para intentar aproximarnos a la realidad, ¿no? Y tal vez tengamos un niño que tiene un asma que no se controla, y hace crisis constantemente, es un asma no controlada, y a pesar de que tenemos los mejores tratamientos para él. Pero si de pronto tenemos la oportunidad de visitarlo en su domicilio, vamos a tener información que tal vez no teníamos en la consulta, ¿no? A mí me ha pasado, hago visitas domiciliarias también por el trabajo, y ingreso a un domicilio, inmediatamente percibo el alto contenido de humedad. Y como tengo una alergia en la garganta, peor, se me va la voz. Solamente con el hecho de haber ingresado a la casa, he podido obtener información que no había forma de tenerla o de dimensionarla en la consulta externa, ¿no? Conversando con el paciente. Y no solo eso, una vez que estoy dentro del hogar, voy a tener mucho más información solamente mirando o conversando o poniendo atención sobre las actitudes de las personas, de cómo se relacionan dentro de casa. Y eso me va a brindar mucha más información y voy a poder entender en realidad cómo funciona todo esto, cómo está esa dinámica relacionada, por ejemplo, en este caso, con un paciente, ¿no? Que yo tenía que ver. Entonces, de ahí que esta mirada como familia es una mirada un poco diferente, que integra la información que tenemos de cada uno de los individuos que conforman en este caso la familia. Y también en este modelo aprovecho, ya comentaba también un poco antes Ángel, el doctor Ángel, que hay otros aspectos que mirar, ¿no? Además de ver al individuo por curso de vida o en este caso como etapas de vida, vemos temas que están relacionados a mejorar su salud. Debemos ver aspectos de dónde vive, de dónde estudian las personas, en qué espacio viven, dónde trabajan, porque aquí discurre la historia de la vida de cada uno de nosotros. O estamos en casa, o estamos estudiando, o estamos trabajando, o estamos dentro de nuestra ciudad, la urbanización, donde vivimos, el asentamiento humano, lo que fuere. Entonces, lo que estamos tratando de enfocar en este caso es que la familia es una parte importante dentro de todos los escenarios en los que nosotros nos desarrollamos y que debemos aproximarnos y entenderla de manera adecuada, aproximarnos a conocerla dentro, con esa unidad que tiene, con ese funcionamiento que solo entendemos cuando lo vemos como familia, ¿sí? Ustedes podrán hacer la comparación con sus casas, en sus hogares. Hay alguien o algunas personas que son la autoridad de la casa, las que ven las políticas de casa, las que toman las decisiones y que dicen a qué hora se llega, a qué hora se sale, cómo se mantiene el orden, cómo se mantiene la limpieza, u otros detalles que puedan haber en casa, como la hora de comer, etcétera, de cómo comportarse. Esta realidad de vivir en una familia le da características especiales y diferentes a otras familias, ¿no? Hay familias en donde las costumbres y la forma de llevar su convivencia eh, puede ser para lo que nosotros, para algunos sería muy tradicional, o para otros podría ser demasiado liberal, donde todo el mundo ingresa y sale a la hora que desea, que puede, y cada quien vela por su alimentación, etc. Entonces podrían haber características muy especiales que diferencian a una familia de otra, aún encontrándose dentro
del mismo distrito, de la misma urbanización, no necesariamente por temas culturales macro. Pueden haber características muy propias por temas religiosos, de formación, de experiencias, de creencias, etc. Es por eso que hay que mirar a la familia y entenderla así, como un todo, que sabemos que tiene integrantes, que tiene características, pero que finalmente, si la vemos como familia, puede diferenciarse mucho o poco de otras familias que están geográficamente cerca a ellas. Y eso nos va a permitir entonces poder hacer una aproximación también diferente. Bien, la otra idea que quería dejar claro antes de verlo de ficha familiar, como tal, es que toda esta idea tiene que ver con el nombre de este módulo, del módulo en el que nos encontramos ahora en este curso, ¿no? De esta mirada de integralidad, ¿no? De carácter integral. Y esto obedece a una visión de que la salud puede ser enfocada de esa manera. Es un poco la conclusión de lo que estaba comentando. Pero que esta mirada y esta forma de atender, de velar por la salud de las familias y por lo tanto de la comunidad debe ser un proceso continuo, ¿sí? Y que no deje de mirar a la familia como unidad, no como la suma de sus partes, sino como la integración y la funcionalidad que se genera en la familia a partir justamente de las características, es cierto, de cada uno de sus integrantes, pero que sumados ya no funcionan igual que solo la suma de partes, generan otras características diferentes que solo son visibles cuando las personas se encuentran en familia e interactúan. Y de hecho, nuestro principal énfasis está en el primer nivel de atención, ¿no? Ya que es ahí donde, digamos, solemos encontrar a la familia, ¿no? Es poco probable que desde el tercer nivel de atención, llámese un hospital de referencia nacional, un hospital de nivel 3, o un instituto, ¿no?, de salud, no sé, CORE, INO, Instituto Nacional del Niño, no están obviamente centrados en la mirada de ver qué pasa dentro de la familia. Eso es como que una función y una responsabilidad más directa de los establecimientos del primer nivel de atención, desde un puesto de salud hasta un policlínico, ¿sí? Entonces es por eso que el énfasis está ahí. Sin embargo, desde cualquier otro nivel, no debería dejar de pensarse en la familia, ¿no?, a través de los pacientes que veamos, por ejemplo. Entonces, hemos visto o han visto ustedes en el transcurso de las diferentes presentaciones que se han venido dando hasta ahora, todo en el marco de lo que les toca vivir, que es el SERUM, ¿sí? Una serie de conceptos, se ha intentado comprender por qué debe haber una visión integral. Y yo suelo poner el ejemplo de esto como la atención a nuestros pacientes de manera individual, ¿no? Cuando nosotros entendemos la lógica, la ética en la medicina, la relación médico-paciente, entendemos que necesitamos mejorar los indicadores de salud y también los indicadores de enfermedad, ¿no?, que deberíamos tener un mejor control de hipertensión, de diabetes, manejar adecuadamente los abdómenes agudos y etcétera. Todo eso lo tenemos claro. Pero finalmente, ¿cómo hacemos realidad toda esa información, toda esa intención de la medicina y de la salud pública? ¿Cómo la hacemos realidad? La hacemos básicamente a través de actos concretos, ¿no? Y por ejemplo, el acto médico viene a ser ese acto concreto en donde empleamos toda esa información que hemos ido aprendiendo y las competencias que hemos ganado en nuestra formación para por fin hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen clínico, plantear, hacer propuestas como plan diagnóstico y finalmente un plan de tratamiento y de seguimiento. Al final, por lo menos en el tema de la salud individual, todo llega a eso, llega a nuestro acto médico. Cuando tenemos esta mirada de promoción de la salud, o si queremos ser más amplios, de atención primaria de la salud, tenemos también muchos conceptos muy buenos, yo diría muy bonitos, y si queremos hacer también, eh, queremos usar un término más recreativo, muy poético,
y que definitivamente cuando todo eso llegue a hacerse realidad, vamos a vivir en una ciudad diferente, en un mundo diferente. Pero todo eso se hace realidad gracias a acciones específicas, acciones concretas. Y lo que buscamos aquí, en esta visión de familia, en esta visión de salud familiar, de atención a la familia, es muy parecido a lo que vemos con un paciente. ¿Cómo concretizamos y qué es lo que planteamos cuando miramos como familias a la población? Pensamos en lo que nos proponía el MAIS, ¿no? BFC, el PAIFAN, el Plan de Atención Integral a la Familia. Es decir, que con la familia también vamos a establecer un plan, o sea, un plan diagnóstico, tal vez, un plan de tratamiento, un plan de seguimiento, tal cual lo hacemos con los pacientes en la atención individual. Y eso entonces, si voy a tener que hacer diagnósticos, planificar tratamientos y planificar seguimientos, necesito información específica de la familia para poder llegar a eso, tal cual lo hacemos con un paciente. Esa información específica es la que logramos cuando visitamos a la familia. De ahí que las visitas domiciliarias como actividad extramural resultan súper importantes al momento de tener este enfoque de familia. Entonces, gracias a las visitas domiciliarias, a las visitas a la familia, o por último, en algunos casos hay reuniones con la familia fuera del domicilio, sin embargo es mucho más útil, como les comentaba antes, visitar la vivienda, visitar el hogar, porque vamos a tener mucho más información. Esa visita es la que permite concretizar esta mirada también de familia. Y, de hecho, uno de los instrumentos, o un instrumento relevante dentro de la visita domiciliaria, es la ficha familiar. Entonces es ahí donde llegamos al tema de hoy, ¿no? La visita, la ficha familiar, que es la parte más corta de esto, pero que en todo caso es súper importante que entendamos que la ficha familiar es un instrumento que nos permite obtener información cuando hacemos una visita domiciliaria. ¿Y por qué hacemos una visita domiciliaria? Porque queremos aproximarnos a la familia y entenderla como tal, como unidad, y poder plantear el famoso PAIFAN, es decir, un plan de atención integral a esa familia. Y como ven ustedes, aquí en la diapositiva hay información que obtener de la familia. No solamente hay información, vamos a llamarle anatómica, que tiene que ver con ver qué tipo de familia es, cuál es el ciclo vital de la familia, pero también hay otra información que tiene que ver, que nos va a permitir entender un poco cómo está funcionando esa familia y cuáles son las condiciones de vida de esa familia. ¿Sí? Por eso utilizamos la ficha familiar, esencialmente, como un instrumento para obtener información y poder elaborar un plan, ¿no? Vamos a decir, de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento. Entonces, cuando utilizamos la ficha familiar, esencialmente podemos decir que hay dos escenarios. El primero, que sería el ideal, que podamos hacer como hace el ENDES, como se hace con el ENDES, mapear a toda la ciudad. Supongamos, ustedes se van al CERUNS, van a tener una población a cargo. En el CERUNS ustedes son autoridades, así que van a poder organizar, convocar y comandar una serie de acciones en favor de su comunidad. Lo ideal sería tener con la ficha familiar a toda la comunidad, ¿no? De hecho, que se hace, ¿no? Se hace así o se debe hacer. Ya cuando ustedes lleguen al lugar donde les toque hacer el CERUNS, van a poder verificar si se tiene información sobre ello. Y ese sería el escenario ideal para tener la información de todos. Pero muchas veces también la ficha familiar puede partir de un caso índice, como el que les comentaba del niño con un asma que no se controla, que tiene crisis recurrentes. Entonces, ese podría ser un motivo, a eso le llamaríamos caso índice. También podría ser un niño que no va a sus controles de CREC, no se está yendo a vacunar. Entonces, las enfermeras, por ejemplo, muchas veces hacen visitas justamente porque toman esto como un caso índice. No necesariamente para aplicar una ficha familiar, pero hacen la visita para nuevamente captar al niño, ¿no? Pero para nosotros podría ser el motivo de aplicar una ficha familiar y tener más información y comprender qué es lo que está pasando con ese caso índice. Puede ser una mujer que no acude a sus controles, una persona con enfermedad crónica. Imagínense una persona con diabetes que no tenía un buen control tal vez y ya no va a los controles.
Entonces, tendríamos que visitarlo, ¿no? También en su casa, en su hogar, y tal vez aplicar una ficha familiar. Podría ser la violencia un motivo de visita. Entonces, en esencia, la ficha familiar es un instrumento un poco grande, ¿no? Así como los que utiliza el INEI para llevar adelante el ENDE, ¿no? La encuesta nacional demográfica y de salud. Vamos a verla rápidamente. No, digamos, no va a ser posible que a través de esta charla ustedes aprendan a manera de competencias, ¿no? A utilizar la ficha familiar. Esto se aprende aplicándolo, es decir, visitando. De hecho, seguramente muchos de ustedes ya deben haber, muchos de ustedes ya pueden ver, haber realizado esta ficha aplicado, ¿no? Porque en muchas universidades lo hacen, cuando hacen la actividad extramural, ¿no? Tipo comunidad, externado, etc. Pero para quienes no la conozcan, es una ficha un poco extensa, ¿no? Comparada a un cuestionario común, pero que tiene partes, que es lo que queremos ver ahora para entender qué tipo de información es la que nos permite obtener la ficha familiar. Ven ustedes aquí en esta primera parte, está con el número 1 en romanos, localización de la vivienda y datos demográficos. Son datos generales, ¿no? Que nos permiten saber dónde está ubicada, ¿no? Estas personas y tener algún dato de contacto también como el correo electrónico, ¿no? Pero nos va a permitir poder llegar fácilmente a donde se encuentra el domicilio para cualquier persona que quiera ir a ese domicilio. Se imagínense o piensen ustedes que esta ficha familiar es como la historia clínica, ¿no? Como en la historia clínica. Va a quedar grabada información que va a ser utilizada por otras personas también. Desde ahí la importancia de tener esta ubicación de datos de la vivienda, de la localización, de algunos datos sociodemográficos. El tiempo que demore en llegar, porque si voy a planificar una visita, es bueno tener esta información para saber qué tiempo me voy a demorar. Uh-huh. Bien. ¿Cuál es el medio de transporte, por ejemplo, ¿no? Aquí a pie. Bueno, yo les he puesto datos de donde hice mi salud, es en Amazonas. He puesto algunos datos ahí y otros no para para no tener conflicto con datos reales. Pero más o menos algunas ideas las he obtenido de ahí. Y vean ustedes que en la segunda parte vemos también algunos datos generales, pero relacionados a tener bueno, aquí veo un error, he puesto miembros. Este es para tener quiénes son los visitadores, ¿sí? O sea, quiénes son los que hacen la visita. Aquí he puesto mi nombre, bueno, partido en dos, para decir básicamente, bueno, quiénes han visitado y saber cuántas personas han visitado a la familia, ¿no? Y en qué fechas y qué sucedió con la visita, ¿no? ¿Realmente se llevó a cabo? ¿No estaban las personas? O de repente no desean hacer, personas que no desean y simplemente no se hace. En esta tercera parte de la ficha familiar, aquí sí vemos los miembros, las características de los miembros de la familia. Y vean ustedes que hay información, diría, detallada, ¿no? General, y también sobre algunos datos como cuál es su ocupación. Podemos ver incluso el tipo de seguro, podemos ver si ha estado acudiendo a los servicios de salud, que como les decía, este podría ser un motivo también, o el caso índice pudo haber partido justamente porque no acudía, o tal vez sí, si es alguien que acude, pero cuando tomamos información del resto de miembros de la familia, podemos tal vez identificar a alguna persona que no va, y esto pasa. Tal vez hasta le pasa a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes van regularmente a un establecimiento de salud? Porque, bueno, la mayoría de ustedes seguramente son jóvenes, no tienen mayor problema de salud, o salvo algunos que tengan algún problema crónico, pero muchas veces no lo visitan, u otros porque no tienen tiempo, qué sé yo. Así que esto nos permite un poco conocer ese detalle. De hecho, esta ficha familiar va a tener que sufrir algún cambio por la virtualidad, ¿no? Porque ahora tenemos teleconsulta, ¿no? Entonces tal vez tendrá que verse un poco si ha habido atenciones no presenciales, o sea, no acudió, no fue presencial, pero sí una teleconsulta, por ejemplo. Bueno, es un tema que tiene que ir adaptándose. Pero en general ven ustedes que tenemos información para conocer un poco de quiénes se tratan y tenemos también espacios para evaluar el idioma, de qué etnia se trata y el detalle
que podemos colocar aquí en algunas casillas como estas que ven con solamente letras que se encuentran aquí en la leyenda, ¿no? Y esto nos facilita el llenado. Este es un mapa general de los miembros, de los integrantes de la familia. Pero bueno, todas esas son generalidades. También se ve qué tipo de familia es, en qué siglo se encuentra, no lo vamos a repasar ahora. Queríamos ver, por ejemplo, el ecomapa, que nos parece algo interesante para entender también el sentido de la ficha familiar. El ecomapa significa ver aquí a la familia al centro. Ya no vemos cada uno de sus miembros, sino simplemente a toda la familia como una unidad y sus recursos. Esto es súper importante. Los recursos significa ver con quiénes se relaciona la familia en su conjunto hacia afuera de la vivienda y estos hasta qué punto constituyen recursos importantes para ellos. Por ejemplo, si tienen amistades y esas amistades son un soporte para ellos. Si hay familiares y estos familiares son un soporte para ellos. ¿No? Puede ser la religión, un soporte para esta familia. Puede ser el trabajo. Idealmente debería ser el establecimiento de salud también un espacio, un recurso de la familia, ¿no? Y así pueden haber otros, como por ejemplo centros de recreación. Es decir, cada familia genera lazos o encuentra esta relación de apoyo con con ciertos espacios o personas o instituciones fuera de la vivienda. Existen familias que no tienen, por ejemplo, relación con temas religiosos, digamos que toda la familia hay ateísmo, entonces la iglesia no va a ser un recurso, eso desaparece. ¿No? Puede ser que haya un trabajo, pero el trabajo es malísimo y habría que ver, de repente solo uno de los miembros de la familia trabaja, ¿no? Y el trabajo es muy malo, el ingreso económico es muy malo, y en realidad sería un recurso muy débil para esta familia, ¿no? Hasta casi sería un problema si pensamos en determinantes sociales de la salud. Entonces, comenzamos a mirar, aquí está todo de manera muy general, pero la idea es mirar estas áreas, instituciones, personas con las que la familia se relaciona y entender cuál es ese tipo de relación. Por eso aquí hay flechas y rayas diferentes, cada uno de ellos tiene un significado. Lo mismo intentamos entender a la familia por dentro. Quizás este famoso familiograma, ¿no? Que nos detalla también los miembros de la familia, ¿no? Que puede tener incluso a los abuelos, ¿no? O a tíos, primos, o alguna persona que vino a vivir a la familia y no es un familiar consanguíneo, pero se quedó a vivir con la familia. Y esta rayita significa para ver relaciones. Por ejemplo, aquí significa que Estela y Fiorella se llevan mal, hay conflicto. Mientras que Milton y Estela y Milton y Francisco están súper bien relacionados. Tal vez hasta podría pensar que si Milton tiene 45 años, igual es un niño grande que vive con los padres y que está muy pegado a ellos. Podría imaginarme eso, ¿no? Porque hay 3 líneas y normalmente deben ser 2 para una buena relación. 3 significa que ya es una relación media tóxica, ¿no? En el sentido de que es demasiado estrecha, ¿no? Demasiado pegada, cuando siempre debe haber algo de distancia. Y bueno, otras partes de la ficha familiar tenemos lo que empieza a generarnos información, ya no para entender un poco la anatomía y la fisiología de la familia, sino entender cómo es que vive, en qué condiciones vive, ¿no? Es entender un poco el contexto interno de la familia, su entorno proximal. Y aquí vemos riesgos. Esto es súper interesante porque esta parte de la ficha eh, simplifica la identificación de problemas, potenciales problemas que nos llevarían a enfermedad. Un poco lo que comentaba en la presentación anterior, este hecho de caer en la cascada, ¿no? ¿Por qué? Porque si identificamos riesgos, podemos actuar un poco antes, ¿no? Así como cuando identificamos riesgos para infarto, ¿no? Entonces, por cuando digamos un riesgo para infarto es porque queremos actuar antes, ¿no? Bajar el colesterol, que haga dieta, qué sé yo, para que no llegue al infarto. Esto es igual. Identificamos riesgos mucho más amplios y que tienen que ver con toda la familia. ¿No? Que para el ejemplo, este es un ejemplo que he tomado de una publicación, esta familia no tenía muchos miembros, pero se le pone número a los miembros de la familia, que el cuarto miembro no tiene evaluación nutricional, no tiene papá Nicolau anual,
no está llevando a planificación familiar. El tercer miembro que pertenece a esta edad tampoco tiene evaluación nutricional, para enfermedades de riesgo, de enfermedades no transmisibles, o sea, generalmente crónicas, tampoco están. Y así vamos identificando una serie de riesgos y los catalogamos de acuerdo al miembro. Entonces, a cada miembro que tiene un número, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Por acá, cada miembro tiene su numerito. Entonces, con ese código de número es que registramos aquí a los miembros, de acuerdo al tipo de riesgo que se identifica en la visita. ¿Sí? También evaluamos otros aspectos. Esto es mucho más amplio, no nos vamos a detener demasiado en esto. Estimado doctor, 2 Sí, minutos, por favor. sí, ok, sí, ya estamos terminando. Esto es Gracias. mucho más amplio, no nos vamos a detener en esto, solamente para que vean qué se evalúa. La dinámica es la misma, se pone el número, ¿sí? Aquí ven ustedes a la derecha familia, se termina generando qué riesgos tiene como familia y se le coloca el número del integrante, discapacidad, si hay una gestante para focalizar en ella, y también evaluamos características de la familia, la vivienda y su entorno, o sea, empezamos a mirar fuera de la vivienda, ¿no? Que también es súper interesante. Esto lo pueden ver a detalle, van a tener la presentación para ustedes, estamos autorizando que la puedan socializar con ustedes, no hay problema, para que vean el detalle, pero la lógica es esta, ir registrando una serie de aspectos que nos permiten conocer a la familia. En esta parte ya es en la que elaboramos el plan. O sea, ya vimos características, vimos riesgos, entonces empezamos a ver el plan. Identificamos qué actividades tenemos que intervenir, ¿sí? En relación a la atención integral, a los 7 ejes temáticos que son los estilos de vida saludable, higiene, nutrición, actividad física, salud sexual, seguridad vial, el saneamiento de la vivienda, mirar un poco ese aspecto, y otros 2 más de los ejes temáticos, que son la cultura de paz y buen trato, y las habilidades para la vida, ¿no? Esto se ve generalmente con adolescentes. Pero vamos nosotros anotando ahí qué problemas hemos identificado en cualquiera de ellos, a qué acuerdos se han llegado, quién va a ser responsable de atender ese acuerdo, y luego se programan las fechas de posteriores visitas, que sería el seguimiento. Podemos tener alguna observación, puse aquí difícil acceso por escalera rústica. Entonces, una vez que se ha realizado, llevado adelante la ficha familiar, se establecen acuerdos, que es lo que hemos visto anteriormente. Todo es con acuerdos, aquí nada es impuesto. Con acuerdos, si no es acordado no lo van a hacer. Y el entrevistador finalmente informa al equipo de salud en el establecimiento al que pertenece sobre lo que se hizo, lo que se va a hacer, lo que está pendiente. ¿Sí? Entonces miren ustedes, la ficha familiar finalmente es un instrumento nada más. Pero lo importante de la ficha familiar es que nos permite recoger información y elaborar un plan, ¿sí? Con respecto a los integrantes, a la familia, y con una mirada integral. O sea, no es solamente ver quiénes son los integrantes y qué enfermedades tienen, es mirar todo el contexto dentro del hogar, ¿no? Infraestructura y cómo funciona la familia por dentro, y mirar hacia afuera el entorno en donde vive. Por eso la mejor forma de tener toda esa información es visitar a la familia en sus hogares. No hay otra forma, otra mejor forma de conocerlos. Muy bien, hasta aquí ha sido mi presentación. Muchas gracias.